Y hoy, una vez más, la ciudad de Mar del Plata, Batán, amaneció repleta de residuos sin recolectar. Esto por un paro de actividades. Es por eso que hoy le vamos a presentar un informe denominado Fortuna a la basura, porque nos preguntamos cómo es la prestación de servicio de la empresa que lleva adelante la recolección de residuos aquí en la ciudad de Mar del Plata y Batán, la empresa 9 de Julio. 3 veces por semana, y a veces pasa las 3 veces por semana. Entonces dijimos, bueno, vamos a poner un tarro central, como para que ahí se ubique toda la basura. Tenemos entre 10 y 13 promedio de quejas semanales. Son todas las semanas. En un día a la semana hay un día que no pasa. O sea que nosotros somos los que tenemos que hacer un recorrido de dónde están los basurales. Y aquí por la calle San Juan, cerca de 30. Vamos a comprobar que no llegan ni a la mitad. Y nos tienen olvidado. Nosotros hace 4 años que estamos, nunca entró un camión. No dan abasto los barrenderos. Bueno, aquí les mostramos un anticipo, una parte de lo que veremos en estos días en nuestros noticieros que revela un contrato que realmente es muy caro, que nos cuesta mucho a todos en el partido de General Pueyrredón. Y lo cierto es que también deja mucho que desear. Y tenemos un hashtag que ustedes lo ven en pantalla, Fortuna a la basura. Ustedes pueden opinar a través de las redes sociales cuál es su experiencia con este servicio de recolección de basuras. Nos metemos de lleno en este informe especial realizado por nuestros compañeros Mariano Alvarenga, Javier Germinario. Javier, Mariano, ¿cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y nos preguntábamos, ¿no? ¿Cómo es este servicio que tenemos hace tanto tiempo? Es, para empezar diciendo lo más importante, el servicio más caro, la concesión más cara o la prestación de un servicio que se lleva adelante sin personal municipal, más oneroso para el presupuesto municipal. O sea que es el contrato más caro que tiene el municipio con una empresa. Exactamente, a la municipalidad le cuesta 45 millones de pesos todos los meses, es decir, 1,5 millones de pesos por día. Hay que tener en cuenta dentro de ese valor que además se hace una actualización que es casi permanente, que por lo menos en los últimos meses de la gestión anterior y hasta que llegó a la intendencia Carlos Fernando Arroyo, se iba ajustando de manera mensual y tiene como objetivo acercarse lo más posible a los índices de inflación. Eso genera una movilidad en el valor de lo que todos pagamos por la recolección, pero nos podemos quedar con algunos valores, ¿no? Tal vez el más importante sea el de 540 millones al año para la prestación de un servicio que tiene muchas obligaciones. Definitivamente, sí, como dice el título, una fortuna, ¿no? Es mucho dinero. ¿Y desde cuándo esta empresa está brindando este servicio en el partido de General Pueyrredón? La 9 de Julio tiene este servicio desde el año 1995. Desde el 95 que se encarga de la recolección total de General Pueyrredón. Desde el año 92, desde 1992, lo hacía solo en la zona sur de Mar del Plata. En esa época la recolección estaba distribuida entre 2 empresas. Esto es algo que se hace mucho en muchos municipios y a lo largo de los próximos días lo vamos a ir analizando, lo vamos a desmenuzar, lo vamos a comparar con otras ciudades y por eso podemos decir que no es una situación única la de General Pueyrredón, la de aquellos años. Después, a partir del 95, Venturino dejó de prestar el servicio en Mar del Plata, la 9 de Julio lo tomó en su totalidad y desde allí en más no paró de crecer, claro, como crece la ciudad. Exactamente, como también crecen las cuentas de la empresa 9 de Julio, que son 540 millones de pesos por recolectar la basura de todos nosotros, también por hacer el barrido de las calles. También otro dato muy particular, que la 9 de Julio se tiene que encargar de la limpieza de las playas. Pero lo curioso es que la limpieza de las playas a todos los marplatenses le cuesta más de 2 millones de pesos todos los meses. Es decir, que en época que no es de verano se están cobrando 2 millones de pesos por alguna tarea que no se está haciendo en su totalidad. Ese servicio se presta mayormente cuando la playa se utiliza, es lo que quiere explicar Mariano, y en realidad la playa solo está ocupada y se ensucia mucho más muy pocos meses al año. Lo mismo podríamos decir de la zona de la peatonal y en realidad del resto de la ciudad, ¿no? Porque pagar por cortar el pasto en las rotondas y en los
carriles centrales, en los senderos centrales que tienen césped, o cortar el césped en el cementerio municipal, no es lo mismo según crezca más o menos el pasto, y así podríamos seguir enumerando una serie de servicios que aparecen presupuestados, que tienen un costo que es fijo y que en realidad es relativo si le genera a la empresa o no, y en la medida en la que aparece en el contrato el dinero que efectivamente se está presupuestando. Sí, son muchos datos, pero realmente hay uno que me llamó particularmente la atención y me gustaría que ustedes lo repitan. ¿Cuánto cuesta a los marplatenses por día este servicio que brinda la empresa 9 de julio? Son 1,5 millones de pesos por día, que por ejemplo, desde que asumió el intendente Carlos Arroyo, ya tuvimos 4 paros en la recolección de basura, que son 6 millones de pesos que no sabemos a dónde fueron a parar, si es que están en las arcas de la municipalidad o si se los llevó la empresa 9 de julio. De alguna manera se podría plantear que cuando el servicio no se presta hay una multa. Nunca las multas alcanzan el monto de esa prestación que no se lleva adelante. También se podría atenuar esto que estamos afirmando a partir de que al día siguiente se hace el trabajo complementario. Nunca el trabajo complementario equivale al de 2 jornadas, y eso también hay que tenerlo presente. Los recolectores que van a pasar mañana a juntar la basura que no recolectaron hoy, en realidad están haciendo el trabajo de mañana. Además, también, Mariana, Germán, esto repercute en la recolección de la basura verde o la basura de las bolsas negras, porque hay determinados días, por ejemplo en el centro de la ciudad son martes y viernes, que se junta todo en un mismo día y esa es basura que no se va a reciclar por cuestiones lógicas, porque los trabajadores de la empresa levantan todo, pero después no se puede separar. No se llega a la planta de separación donde trabaja la cooperativa Cura, se acumula la basura del día de los residuos recuperables con la de los residuos convencionales, y eso genera una dificultad mayor, y ya nos vamos a meter en el transcurso de esta semana en el ínfimo porcentaje de basura que finalmente es recuperada y que genera, por ejemplo, que se crezca más de lo previsto en el periodo de disposición final. Además, también la empresa tendría que generar campañas que eduquen a las personas, que eduquen a los ciudadanos para que puedan separar la basura como corresponde. Esto hoy en día, lamentablemente, no lo estamos viendo los marplatenses. Bien, algo para marcar, ¿no? Lo que decían ustedes acerca de estos 4 días que no hubo recolección de residuos durante lo que va del año. La empresa no lo prestó, más allá del reclamo justo que seguramente tenían los trabajadores y realizaron un paro de actividades, pero la empresa no lo prestó. Sin embargo, los marplatenses, vos, yo, Mariana, pagamos 1,5 millones de pesos por día por ese servicio. Sí, es correcto, y vale la pena que también digamos que el planteo que estamos haciendo no tiene que ver con la tarea o no llevada adelante por cada uno de los recolectores, ¿no? Ni por quienes barren la peatonal todos los días y son conocidos de los comerciantes, y eso también va a quedar comprobado en el informe a lo largo de esta semana, por quienes deben y realizan concretamente el barrido manual o el barrido mecánico en distintos lugares, y mucho menos por el recolector que pasa cada mañana o cada noche por la puerta de nuestra casa o de los edificios donde vivimos. La tarea que estuvimos realizando y la que vamos a ir desplegando desde acá y hasta el viernes tiene que ver con la prestación del servicio, con lo que dice el contrato, y por lo tanto es una obligación para la empresa, y con lo que definitivamente se puede contrastar que se lleva adelante y lo que no. Y más allá de lo que estamos pensando nosotros, lo que vemos, cada uno tendrá su opinión acerca de cómo es el servicio de recolección de residuos, hay voces que así lo manifiestan. Sí, vamos a empezar a partir de testimonios que no aparecían siquiera en el clip de apertura, cuando nos adelantamos algunos de los contenidos de toda la semana. En los últimos días estuvimos conversando con referentes de la política local, con referentes de distintos sectores, además del arco político, y coinciden en señalar que hay cierto tipo de irregularidades a partir de falencias en la prestación del servicio y de costos que no están contrastados con documentación que debería figurar en la concesión y que sin embargo se pagan casi a ciegas. Y por ejemplo, lo que dice el ex diputado, el referente en Mar del Plata del GEN, de Margarita Stolbizer, Pablo Farías, es que hay algunas irregularidades más que deberían ser investigadas. El servicio que presta la empresa actualmente es muy malo y, como bien decís vos, es muy caro, pero no solo porque es caro en cuanto a la región, comparado con ciudades parecidas en superficie como Mar del Plata, el servicio sigue siendo muy caro y casualmente, digo, también se da la particularidad de que es muy deficitario. ¿Considera que hay servicios que están contratados pero que no se prestan como parte de un acuerdo tácito entre el municipio y la empresa?
De hecho, han desaparecido en muchos barrios de la ciudad lo que es el barrido manual, digo, ¿no? El clásico barrendero que pasaba y la calle ahí estaba limpia. Y hay una gran falta de control por parte del municipio para que todos disfrutemos una Mar del Plata limpia como merecemos. Una Mar del Plata y una Batán limpia, ¿no? ¿Debería revisarse el monto de la contratación que en los últimos 10 años aumentó exponencialmente? Sí, lo que pasa es que digo, permanentemente el Consejo Deliberante o le otorga las prórrogas o otorgan los beneficios que la empresa pide. Digo, yo creo que pocas veces se ponen del lado del vecino a la hora de defender, sobre todo en un municipio que está declarado en emergencia, donde se debería cuidar muchísimo más el dinero del contribuyente, ¿no? ¿Está sobrevaluada la prestación del servicio? Ahí, ¿el municipio está pagando por encima de lo que debería? Nosotros creemos que sí, porque el servicio es muy malo, por lo tanto, digo, se está pagando a un precio excesivo porque no se recibe la calidad de servicio que debería tener una ciudad de las características de Mar del Plata y Batán. Muy bien, ahí escuchábamos al referente de Margarita Stolbizer aquí en la ciudad de Mar del Plata, Javier, que decía y ratificaba que hablaba de un servicio caro y malo. Sí, estamos hablando además de quien fuera candidato a intendente, fue antes de ser legislador provincial asesor en el bloque del Consejo Deliberante, y ese es el lugar donde muchos de los detalles de los que vamos a hablar nosotros en estos días, lo que tiene que ver con el contrato de concesión, con los costos que se van sumando por parte de la empresa para finalmente conformar ese presupuesto de 45 millones de pesos por mes, debería ser analizado, puesto en cuestionamiento, debatido y finalmente transformado en una ordenanza, ¿no? Tal cual, porque incluso mismo Farías ponía en duda y decía, ¿no? El Honorable Consejo Deliberante, decía él, emite prórrogas a esta empresa, una empresa que realmente está cuestionada por el servicio que presta. Sí, para que el vecino entienda, una licitación pública tiene que ser aprobada por el Consejo Deliberante. Y una vez que fue aprobada por el Consejo Deliberante, tiene que ser firmada por el intendente. Claro. Y no es el único, ¿no?, legislador que cuestiona esto. Hay un ex concejal que también habló al respecto. Exactamente. ¿Por qué? Porque la licitación que ganó la 9 de julio se aprobó el año pasado, cuando la composición del Consejo Deliberante no era la que tenemos hoy. Claro. Pero el concejal del Frente Renovador, el ex concejal Alcolea, habló con Canal 10 y con 10 ahora respecto a esta situación y dejó muchas cosas, muchas dudas para ver, porque hay muchos costos que no se especifican en el tomo, en el pliego que presentó la empresa para ganar la licitación, que fue convalidada tanto por el intendente Gustavo Pulti como por el actual intendente Carlos Arroyo. Miramos al Alcolea. Dale. La licitación de la basura es una cuestión muy delicada, muy pesada, sobre todo con la fuerza que tiene la empresa y a veces el sindicato de detener toda la ciudad y llenarnos de basura, pues simplemente haciendo una huelga y exigiendo a veces cosas que no son buenas para la ciudad. Yo no digo ir en contra de los trabajadores, muy por el contrario. Creo que inclusive la situación de los trabajadores sería mejor en una licitación con una empresa nueva. ¿Cómo analiza la evolución de los valores de contratación en los 10 años que lleva la empresa funcionando? Fueron totalmente arbitrarios porque las cuentas no cerraban, al igual que con las empresas de colectivos. Cuando uno empieza a analizar cómo se sacan las cuentas, no coinciden con la realidad del mercado. Por ejemplo, si uno toma en cuenta que estamos hablando también de transporte, de camiones, ya sea de basura o en el caso de colectivos de gente, uno tiene que tomar en cuenta que cuestan las cubiertas, el gasoil, el tiempo de reparación, el costo de amortización. Todos esos valores estaban totalmente distorsionados, al menos en los estudios que hice yo desde mi concejalía. ¿Cree que la empresa 9 de julio, en la licitación que ganó, puede haber sobreprecios en esto que me cuenta de los camiones? Puede haber, sí puede haber, pero que yo lo haya podido comprobar, yo por eso voté en forma negativa. En su opinión, ¿la municipalidad está pagando de más por este servicio? Probablemente.